Hola, hoy vamos a hablar de un tema que particularmente me gusta mucho, tiene que ver con las emociones y pues es el miedo. Vamos a tratar de hacer difícilmente una definición del miedo. Bueno, el miedo es una emoción que nos acompaña y es de mis favoritas porque realmente está ahí para cuidarnos, realmente está ahí para que estemos bien, para que preservemos nuestra salud, nuestra fuerza, para que estemos bien. El problema llega muchas veces cuando no lo sabemos abordar, cuando pensamos que el miedo es un problema, porque realmente no lo es, al igual que todas las emociones que nosotros experimentamos como seres humanos, es parte de la vida, están ahí para preservar la vida preservando la vida a través de las emociones y principalmente a través del miedo, que quiere que estemos bien, que no nos pase nada, que no vayamos a morir de alguna manera accidental o de repente. Entonces, bueno, el miedo vamos a definirlo como una parte de nosotros que está ahí para cuidarnos, para cuidar que estemos bien, que no nos pase nada, nuestra integridad. Entonces, vamos a agradecerle porque está ahí para mantenernos sanos y salvos. Ahora, ¿cuál es el problema con el miedo? El problema es que no lo sabemos gestionar de una manera sana. En la mayoría de los casos, poca es la gente que sabe llevar su miedo como una ventaja. Y es que realmente eso puede ser, el miedo puede llegar a ser una ventaja. Pero ¿cómo lo hacemos? Es difícil, es difícil. Es difícil conocerse uno mismo y utilizar algo que puede ser tan una debilidad como el miedo para salir adelante. Sin embargo, se puede, y se puede bien. Hay que conocer, hay que conocerse a uno mismo y saber cuáles son las cosas que nos provocan sentirnos así. Cuando nos conocemos y sabemos qué son las cosas que nos provocan el miedo, podemos predecir los momentos en los que va a llegar, no siempre, pero en muchos de los casos, y utilizarlo a nuestro favor. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ahora, podemos partir el miedo en dos vertientes, dependiendo de qué tanto nos conozcamos y de qué tanto sepamos gestionar nuestras emociones. Podemos llevar el miedo, por un lado, como una barrera, algo que nos va a detener, algo que nos va a detener y que no nos va a dejar ir más allá. Y bueno, esto es muy normal y pasa en la mayoría de los casos, sobre todo en situaciones que nos son especialmente desconocidas, cosas a las que nos enfrentamos por primera vez y no sabemos qué hacer, nos detenemos, ya no podemos seguir adelante en muchas ocasiones y bueno, esto es lo que queremos evitar. Por otro lado está el otro camino, que es el camino que nos interesa en este momento, que es el de llevar el miedo como una ventaja. Y es que el miedo se puede aprovechar de una manera increíble. ¿Por qué? Porque si el miedo no es una barrera que nos detiene, si nos atrevemos a cruzar esa barrera, el miedo se convierte en algo mágico, algo que te lleva más allá de tus límites y que puedes aprovechar de una manera increíble y que te va a hacer crecer muchísimo como persona. ¿Por qué? Porque vas a avanzar con él hacia lugares que no conoces y que te van a maravillar. Entonces, el miedo ya no es algo que te detiene, es algo que se disfruta mucho, de verdad. Se siente como todo eso dentro de ti, no solo la adrenalina, toda esa emoción. El miedo deja de ser dolor y se convierte en satisfacción, se convierte en placer. Entonces, el miedo es 100% aprovechable. Y no digo también que la búsqueda del placer sea lo más importante en este punto, porque el miedo también se tiene que vivir, pero sí se puede aprovechar. Se puede uno apalancar del miedo para salir adelante, para lograr cosas maravillosas. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar, irnos por esta segunda vertiente de apalancarnos con el miedo. Y esto solamente se logra lanzándose a hacer las cosas, aunque aún con el miedo, adoptarlo como un amigo y no verlo como un enemigo. Porque para eso es, él está ahí para estar con nosotros, para ayudarnos, va a estar ahí toda la vida. Más vale saber aprovecharlo, más vale tomarlo de la mano y caminar con él hacia adelante, siempre, siempre, siempre. Pero para que seamos capaces de tomar este segundo camino, en vez de dejarnos llevar por el primer camino, que es el lado fácil, tenemos que tener, como ya lo dije, conocernos a nosotros mismos, una gran inteligencia emocional, dominio de nosotros mismos en una manera importante, pero sobre todo tenemos que tener un nivel alto de energía, porque caminar con el miedo va a requerir
mucha fuerza, mucha energía, va a requerir mucho de nosotros, de nuestro interior, y para esto vale la pena aprender a cuidar nuestra energía. Entonces hay varios pasos a seguir para aprender a cuidar la energía, que ahorita no es lo más importante, pero sí es muy elemental tener en cuenta que si queremos tener el miedo como un apalancamiento en vez de algo como nos detenga, la energía es muy importante, tenerla alta en ese momento. Entonces, finalmente, después de avanzar con el miedo, esto se convierte en un círculo virtuoso. Después vamos a buscar el miedo. Después, voluntariamente, te vas a encontrar buscando cosas que te den miedo. Porque sabes que cuando vas a encontrar la fórmula, vas a encontrar la manera y vas a saber que cuando hagas estas cosas que te dan miedo, después de cruzar ese umbral, te vas a recargar de energía. Entonces, finalmente te vas a encontrar buscándolo. Vas a ver. El punto que hay que vencer es la barrera del miedo como algo que nos detiene, hay que pasarla. Una vez que uno logra pasarla, podemos salir adelante de una manera maravillosa. Y entonces en este punto el miedo nos apalanca. Es lo que hay que buscar. Y esto, como todo, hay que entrenarlo todos los días. Busca cosas desde las más pequeñas que te den miedo, desde hablar con X persona que te intimida tal vez, desde no sé, mojarte en la lluvia, te da miedo, no sé qué te dé miedo, pero cosas básicas que te den miedo, poquito, empieza pequeño, vuélvelo un hábito. Y si vuelves un hábito avanzar con el miedo como un amigo, cuando te des cuenta vas a estar todos los días conviviendo con tu miedo de la manera más sana y especial, más sana. Y es lo que yo te deseo con mucho cariño, que el miedo sea tu amigo, porque te va a ayudar muchísimo. Toma mi consejo y me cuentas qué tal te va con esto. Gracias.